Hola, te doy la bienvenida a Kaikei Estudio. En este vídeo vamos a ver el examen de septiembre del 2022 correspondiente a la asignatura de ADE en la UNED de contabilidad de costes. En concreto, este examen se basa en el modelo ABC. ¿Comenzamos? Contabilidad de costes, examen de septiembre del 2022, tipo de examen B. Enunciado parte 1 bajo el modelo ABC. Apartado 1, Organización Técnico-Económica. Nos dicen que la quesería manchega es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de dos tipos de queso de oveja, semicurado y curado, a partir de la leche de oveja merina. Tiene estructurada su actividad en 6 centros, uno auxiliar, administración y 5 principales: compras, cocido y coagulación, moldeo y prensado, salado, maduración y envasado y ventas. En el centro de cocido y coagulación se trata y pasteuriza la leche. Se añaden unos elementos incorporables para obtener la cuajada. Este proceso conlleva una pérdida de peso del 30%, es decir, a partir de un litro de leche tratada se obtienen 0,70 kilos de cuajada. Y la cuajada pasa directamente al centro de moldeo y prensado. Bien, vamos a pararnos en el centro de cocido y coagulación. Sabemos entonces que hay una materia prima, que es la leche, que entra en este centro, el cocido y coagulación, donde aquí se trata y pasteuriza. Es decir, aquí tenemos una leche tratada que durante el proceso pierde un peso del 30%, es decir, a partir de un litro de leche tratada se obtienen 0,70 kilos de cuajada, que lo vamos a tener en cuenta para saber pues, cuántos kilos producimos de cuajada. En este caso también nos dicen que en este centro se añaden los elementos incorporables. Los elementos incorporables normalmente se tratan como un coste indirecto que va a estar entonces dentro de este centro y se va a tener en cuenta pues, como elemento de coste, en este caso de la cuajada. E importante, la cuajada pasa directamente al centro de moldeo y prensado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuajada no se para aquí, pasa directamente de este centro al de moldeo y prensado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a hacer inventario de la cuajada porque pasa directamente de un centro a otro. Bien, antes de nada, estoy señalando aquí todo esto. Este es un esquema del proceso técnico de la quesería manchega. Entonces, lo que tratamos en este esquema es el de facilitar los cálculos de las cosas y, sobre todo, pues el hacer el ejercicio de una manera simple y centrarnos en qué momento estamos y qué es lo que tenemos que calcular en cada momento y para cada uno de los productos. Entonces, visualmente nos ayuda mucho a realizar el ejercicio. Bien, seguimos con el siguiente centro. En el centro de moldeo y prensado se produce el llenado de la cuajada en moldes y el prensado los mismos. Este proceso tiene como finalidad dar la forma definitiva al queso y obtener el queso sin curar. Es decir, la cuajada ya ha pasado a moldeo y prensado, aquí se ha procesado y obtenemos el queso sin curar. En el centro de salado, maduración y envasado, tras un proceso, nos dicen que se obtienen y envasan los dos tipos de queso, semicurado y curado, que se venden. Entonces, aquí se procede al salado, maduración y envasado del queso sin curar y salen nuestros dos productos terminados, una vez que se han envasado. Bien, entonces, a partir de aquí vamos a ver en este caso, el apartado 2, que son los datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. El primer apartado tenemos las existencias iniciales y esto nos va a dar una pista nos dice exactamente en qué unidades de medida vamos a manejar todos los productos que tenemos aquí. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque podemos cometer errores a la hora de resolver cualquier pregunta. Sabremos que la materia prima leche está en litros, obviamente, porque aquí además en existencias iniciales tenemos litros, el queso sin curar está en kilos, la cuajada ya sabemos que está en kilos por la relación que nos dan aquí entre litros de leche y cuajada, 0,70 kilos. Después que tenemos el queso sin curar, hemos dicho que lo tenemos en kilos, pero los quesos semicurados y los quesos curados, como vemos aquí, están medidos en unidades. Es decir, los quesos, las unidades que tenemos de los quesos, pues son las piezas. Entonces vamos a tener aquí piezas de queso semicurado y piezas de queso curado. ¿Qué más tenemos en el apartado de existencias iniciales? Tenemos información sobre la producción en curso en el centro de salado, maduración y envasado de, en este caso, quesos semicurados. Entonces, cuando tengamos que calcular el coste de producción del queso semicurado, vamos a tener
en cuenta la producción en curso, tanto si hay producción inicial o existencias iniciales en curso, como si las hay al final del periodo. El apartado B nos da simplemente las compras, en este caso la materia prima, de los envases y de los elementos incorporables que ya hemos dicho que son costes indirectos, ¿vale?, que están incluidos en este centro. Gastos por naturaleza, para mayor simplificación, aparecen siempre en el cuadro de reparto que veremos a continuación. Ingresos y ventas nos dan información sobre las ventas de los quesos semicurados, de las ventas de quesos curados, y también un beneficio por la venta de una máquina, que es un resultado de carácter extraordinario, que es un beneficio que contabiliza la contabilidad financiera, pero no la contabilidad de costes, y lo vamos a tener en cuenta para calcular los resultados. De la misma manera, también la pérdida por operaciones interrumpidas es algo que tiene en cuenta la contabilidad financiera como gasto, pero no la contabilidad de costes. Vamos con el apartado 3, datos de fabricación. Apartado A, la localización de los costes indirectos en los centros de actividad se recoge en el cuadro siguiente. Siempre tenemos esta información, ¿vale? Serían los costes indirectos por centros y el reparto primario. En este caso no hay reparto secundario. ¿Por qué? Por lo que nos van a decir en el apartado B, que a continuación lo comentamos. Entonces, tenemos aquí los costes indirectos repartidos en los centros. Este es el centro auxiliar y los demás son los centros principales y su total. Siempre debajo de este recuadro nos dan información sobre lo que comprende este cuadro y lo que no incluye. Y esto implica diferencias de incorporación, diferencias de criterios entre las dos contabilidades, la de costes y la contabilidad general o financiera. Lo leemos. Este total de cargas indirectas comprende 8.200 unidades monetarias de elementos incorporables consumidos en el periodo y 2.010 unidades monetarias de la retribución del capital propio de la empresa. No se han incluido 12.950 unidades monetarias de gastos de personal por corresponder a una indemnización por despido, ni 2.400 de una pérdida por deterioro de operaciones comerciales. Bien, entonces tenemos información sobre el consumo de elementos incorporables que hemos dicho en el apartado anterior, que se trata como un coste indirecto. En este caso son 8.200 que se consideran como consumo. Ya vemos aquí que no hay existencias iniciales de elementos incorporables, pero sí que hay compras. Entonces, si no nos dan las existencias finales, pues el consumo lo calcularíamos mediante diferencia. Consumo es igual a existencias iniciales más compras menos finales. En este caso vemos que no nos coinciden las compras con el consumo. Eso quiere decir pues que van a quedar existencias finales de estos elementos incorporables. Obviamente aquí lo que tenemos en cuenta es ese consumo de 8.200. Después tenemos la retribución de capital propio, que es un coste, pero no es gasto para la contabilidad financiera. Entonces comprende el consumo, que sí que es coste, y la retribución, que también es coste. No se incluyen 12.950 de gastos de personal por corresponder a una indemnización por despido. Esto es algo de carácter excepcional que no se tiene en cuenta en la contabilidad de costes como coste, aunque sea un gasto de la contabilidad financiera. Y después tenemos 2.400 de una pérdida por deterioro de operaciones comerciales, que también es un gasto para la contabilidad financiera, pero no es coste. Por ello, no se incluye en este cuadro como coste indirecto. En el apartado B nos dice que se considera que las actividades del centro de administración pertenecen al grupo de actividades a nivel de la empresa y por tanto no forman parte del coste de los productos. En el modelo ABC se distingue entre centros que pertenecen al grupo de actividades a nivel de la empresa y centros que no pertenecen al grupo de actividades a nivel de la empresa y por tanto sí que van a formar parte del coste de los productos. En este caso, el centro auxiliar es un centro que pertenece al grupo de actividades a nivel de la empresa. No se tienen en cuenta estos costes indirectos como coste de los productos, con lo cual aquí ya no tiene sentido hacer un reparto secundario, es decir, repartir el coste de administración entre los demás centros. ¿Por qué? Porque este coste, 4.500, no va a formar parte del coste de los productos, tal y como nos dicen en este apartado. El apartado C se refiere a la producción del periodo. Nos dicen que en el centro de cocido y coagulación se producen 10.500 kilos de cuajada, en moldeo y prensado se producen 10.500 kilos de queso sin curar,
En el centro de salado, maduración y envasado se producen 5.000 unidades de queso semicurado y 2.000 unidades de queso curado. Toda la producción del periodo se ha envasado y los quesos se envasan en piezas de 1 kilo el queso semicurado y de 2 kilos el queso curado. Aquí este dato es importante para saber la equivalencia que tenemos entre el queso sin curar, cuya unidad de medida son los kilos, y los productos terminados, en este caso queso semicurado y queso curado, cuya unidad de medida son las piezas. ¿Qué más tenemos en el apartado D? La dotación a la amortización en contabilidad general, que ha ascendido a 12.500, y según criterios de la contabilidad de costes se considera que las amortizaciones incorporadas al proceso productivo ascienden a 15.800. Hay una diferencia de criterios en cuanto a qué se considera amortización. La contabilidad financiera utiliza un criterio fiscal según marca Hacienda, es decir, considera que la amortización es 12.500, mientras que la contabilidad de costes considera o tiene un criterio de efectividad, es decir, la amortización efectiva sería de 15.800. Con lo cual aquí hay una diferencia de importes que vamos a tener en cuenta a la hora de calcular el resultado. Apartado E, las salidas de almacén de las materias primas y envases siguen el criterio LIFO, y las salidas de productos semiterminados y terminados el coste medio ponderado. Es decir, que si vamos a nuestro cuadro o el esquema de proceso técnico, vemos entonces que la materia prima y los envases se van a valorar en el inventario, o el método de valoración que vamos a utilizar va a ser LIFO, mientras que el queso sin curar, que es un producto semiterminado, y el queso semicurado y curado, que son productos semiterminados, bajo coste medio ponderado. ¿Qué más tenemos? Por último, el apartado F, existencias finales. Aunque no se ha realizado un inventario físico extracontable a final del ejercicio, se sabe que no hay diferencias de inventario ni producción en curso al final de periodo. Estamos de enhorabuena, no tenemos que estar pendientes de las diferencias de inventario, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, mejor para nosotros a la hora de realizar el examen. Ahora, a continuación tenemos ya lo que marca la diferencia en cuanto a calcular costes bajo el modelo ABC. Para eso vamos a ver estos dos esquemas que tenemos aquí a la derecha. Bajo el modelo eurocontinental lo que hacíamos era lo siguiente. Dividíamos la empresa en centros de actividad, utilizábamos una variable que se llama unidades de obra, y a través de las unidades de obra lo que hacíamos era repartir los costes indirectos de los centros, como es en este caso, a los productos. Es decir, costes indirectos repartidos en los centros de actividad mediante las unidades de obra, imputábamos esos costes indirectos a los productos. Bajo el modelo ABC es diferente. Lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos los centros de actividad, igual que en el modelo eurocontinental, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir en cada centro de actividad una serie de actividades. Entonces, los costes de los centros de actividad, ¿vale?, se van a ir repartiendo entre las diferentes actividades de cada centro, y a través de una variable que se llama generadores o cost drivers vamos a imputar los costes de las actividades a los productos. Es decir, es como si tuviéramos, respecto al modelo eurocontinental, tenemos un eslabón más. Es decir, los costes indirectos que tenemos en los centros de actividad los repartimos entre las actividades, y los costes que tenemos en las actividades a través de los generadores pues los imputamos a los productos. Después vamos a tener la descripción de las actividades que realiza cada centro. En este caso, administración, pues tiene dos actividades, contabilidad y financiación. Compras tiene la emisión de órdenes de compra y la selección de proveedores. Cocido y coagulación, pasteurizado, cocido, corte y desuerado, transporte interno de materiales, bueno, y así con todos los centros. Bien, esto que tenemos en negrita, ¿vale?, son los costes de los centros, que también lo tenemos en este caso en la localización de los costes indirectos en este cuadro. Es decir, todos estos costes indirectos los tenemos aquí en negrita. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estos costes indirectos los vamos repartiendo entre las actividades que se han definido en cada centro. Pues de 4.500, por ejemplo, en la actividad contabilidad pues se le va a imputar 2.500 y a la de financiación 2.000. Y se hace lo mismo con todas las actividades. Bien, la segunda parte de este
de este cuadro es la de los generadores de costes, que son los que nos van a permitir imputar estos costes que tenemos en las actividades a los productos. Bien, como administración es un centro a nivel de empresa y sus costes no se imputan a los productos, no vamos a tener generadores de costes, pero el resto sí. Pues por ejemplo, en cocido y coagulación tenemos horas máquina, horas hombre y número de transportes realizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la actividad de pasteurizado se han empleado 2.500 horas máquina. En cocido, pues horas máquina 5.000. En corte y desuerado, pues horas hombre 1.000 y transporte interno de materiales pues a lo mejor entre fábricas, entre locales, entre habitaciones dentro de las fábricas. Número de transportes realizados, 100, 100 transportes, ¿vale? Con un coste indirecto de 2.225. Bien, entonces tendríamos generadores de costes por cada una de las actividades. Bien, visto este cuadro, ahora tendríamos el consumo de generadores de costes por los productos. Nos dice que la empresa ha identificado el consumo de actividades a través de los generadores de costes que aparecen en el cuadro siguiente. Si nos fijamos, aquí tenemos todos los productos que intervienen en el proceso técnico de esta empresa. La materia prima, leche, cuajada, queso sin curar, envases, queso semicurado y queso curado. Y tenemos, bueno, tenemos muchos guiones, ¿vale? Que indican que aquí no hay datos, pues obviamente porque dependiendo de la actividad, pues el producto va a estar o se va a relacionar con un centro o con otro. Es decir, en este caso, pues bueno, la leche la tenemos en cocido y coagulación, pero antes de eso digamos que la leche, como es una materia prima, pues va a estar relacionada con el centro de compras y con los envases exactamente igual. Entonces, pues va a haber una serie de emisiones de órdenes de compra y la selección de proveedores para cada uno de los tipos de productos, para la leche y para los envases. Entonces nos dicen que el número de órdenes de compras que se realizaron fueron 60 órdenes y el tiempo de análisis que hemos dedicado a cada una de las materias, en este caso la leche y los envases, pues sería de 7. Bien, ¿qué nos indican estos dos datos que tenemos aquí? Pues que de estas 60 órdenes de compra, 50 se han utilizado para comprar leche y 10 para la compra de envases. Y tiempo de análisis que se ha dedicado a la selección de proveedores de cada uno de estos productos han sido de 7, 4 para proveedores de la leche y 3 para quien nos suministra envases. Por ejemplo, si vamos al centro de salado, maduración y envasado, tenemos estas actividades: salado, volteo de los quesos y tratamiento de las cortezas. Tenemos aquí salado, volteo de los quesos, tratamiento de las cortezas. Salado tiene generador horas máquina, volteo número de quesos y tratamiento de la corteza número de quesos. Bien, ¿qué quiere decir entonces estos 120? Pues 120 horas máquina se han empleado en el salado de quesos. De estas 120 horas, 75 horas se han empleado en el salado de queso semicurado y 45 horas se ha empleado en el salado de queso curado. Y lo mismo con la otra actividad, volteo de los quesos y tratamiento de las cortezas. Bien, así tenemos, digamos, interpretada la base del modelo ABC, ¿vale? Que es el poder pasar o poder imputar los costes de las actividades a los productos, como a través de los generadores de costes y a través de la información que nos dan sobre el consumo de esos generadores de costes. Pregunta 1. En el asiento del recibo de las restantes cargas incorporables indirectas, el abono a gastos y dotaciones reflejas sería por... Es una pregunta relacionada con un asiento, en este caso una anotación en el haber en el libro diario de esta cuenta, gastos y dotaciones reflejas. En esta cuenta, gastos y dotaciones reflejas, vamos a reflejar lo que recibimos de la contabilidad financiera en cuanto a
costes indirectos. Lo podemos hacer de dos maneras. En este caso, como solo nos preguntan por la cifra que tenemos que incluir en esta cuenta, pues simplemente hacemos los cálculos y damos ya con el importe correcto. En otros casos, en otros exámenes, esta pregunta suele venir en forma de asiento, 4 asientos o posibles asientos y tenemos que elegir el correcto. Entonces vamos a verlo en forma de asiento y en forma simplemente de cálculo de ciertas partidas. Bien, ¿qué hacemos entonces para calcular el abono de esta cuenta? Pues vamos a hacer lo siguiente. En este cuadro tenemos los costes indirectos repartidos en los diferentes centros y tenemos el total, 286.180. Vamos a coger esta cifra, la vamos a poner aquí. Ahora vamos a tener en cuenta lo que normalmente viene en el examen debajo de este cuadro, que es esta información que tenemos aquí. Nos dice que este total de cargas indirectas comprende 8.200 unidades monetarias de elementos incorporables consumidos en el periodo. Esto no es más que el consumo de elementos incorporables que hemos dicho que se trata como un coste indirecto. Entonces, como estos 8.200 lo estamos incluyendo en este caso en cocido y coagulación, y cocido y coagulación lo vamos a poner como una anotación en el debe porque es un coste, recibimos ese coste, lo que vamos a hacer es lo siguiente, darle salida al consumo de elementos incorporables en el inventario. ¿La salida qué va a implicar? Pues va a implicar que vamos a hacer una anotación en el haber en la cuenta inventario permanente de elementos incorporables como una disminución de activo. Ya sabemos que en el libro diario, tanto en la contabilidad de costes como en la financiera, los aumentos de activo entran por el debe, las disminuciones de activo por el haber. Por lo tanto, esta cuenta va a estar en el haber como un abono. Seguimos leyendo. Nos dicen además que comprende, es decir, se incluye en este cuadro 2.010 unidades monetarias de la retribución del capital propio de la empresa. Esto es un coste que no consideramos gasto en la contabilidad financiera. No se han incluido tampoco 12.950 unidades monetarias de gastos de personal por corresponder a una indemnización por despido. También es un gasto excepcional en este caso en la contabilidad financiera que no es considerado como coste en la contabilidad de costes, ni 2.400 de una pérdida por deterioro de operaciones comerciales. Es un gasto que tampoco es coste. Entonces, por un lado tenemos la retribución del capital propio, que es coste pero no gasto. Los gastos de personal, la indemnización, que es gasto pero no coste. Y la pérdida, que también es gasto pero no coste. ¿Qué hacemos con toda esta información? Bien, pues al total que tenemos aquí, a los 286.180, le vamos a sumar aquellos gastos que no son coste, es decir, las pérdidas por deterioro de créditos y la indemnización por despido. Con lo cual, en la respuesta a esta pregunta en forma de asiento, tendríamos aquí todos los costes indirectos de los centros de venta más todos aquellas partidas que recibimos de la contabilidad financiera, pero que no son coste, como son en este caso las pérdidas por deterioro y esa indemnización por despido. Bien, todo esto nos sumaría este importe, 301.530. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger, por un lado, el consumo de elementos incorporables que hemos dicho que es una salida en el inventario permanente de este producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como salida, como disminución de activo, tenemos que anotarlo en el haber. ¿Y qué hacemos con la retribución de capital propio y la diferencia de amortizaciones? Estos son costes que no son gastos. Vamos a sumarlo al consumo de elementos incorporables y nos va a dar 13.510. Bien, ¿qué ocurre con elementos supletorios incorporados? Diferencias de importes en cuanto a amortizaciones, porque hemos visto que la amortización de la contabilidad financiera es una amortización fiscal. En cambio, la amortización que tenemos en cuenta en la contabilidad de costes es una amortización efectiva. Entonces, siempre hay diferencia de criterios entre las dos amortizaciones. En este caso, la contabilidad de costes está amortizando 3.300 unidades monetarias más que la contabilidad financiera. Por lo tanto, estos 3.300 es un coste que no es gasto para la contabilidad financiera. Bien, pues entonces, ¿qué hacemos con estos importes? Tanto la diferencia de amortización como los elementos supletorios como los elementos incorporables son costes que ya los estamos incluyendo
como costes indirectos en los centros de compra. Por tanto, si estos tres importes los estamos incluyendo ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abonarlos, ¿vale?, por ese importe para que no estén duplicados en nuestra contabilidad de costes. Ese es el sentido de que figuren aquí estos tres importes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos todos esos importes, es decir, 301.530, y le restamos las 13.510 que supone esto de aquí, y vamos a tener ya el abono a la cuenta gastos y dotaciones reflejas, que es lo que efectivamente recibe la contabilidad de costes de la contabilidad financiera. Entonces, lo tenemos aquí en forma de asiento y en forma de cálculo, simplemente para dar con el importe que es correcto. Pregunta 2. El coste unitario de compra de leche, redondeado con 2 decimales, es de... Para calcular un coste de compra, en este caso de la materia prima, tenemos que coger su valor de adquisición o valor inicial de la compra, que según el enunciado es de 13.300 unidades monetarias, y sumarle el coste indirecto del centro de compras. Bien, aquí empezamos a manejar, digamos, los datos del modelo ABC. En este caso, el coste indirecto del centro de compras. Como hemos visto, los centros están divididos a su vez en actividades. Entonces, vamos a coger una parte de este cuadro, el correspondiente a las compras, y le vamos a añadir unos cuantos cálculos. Entonces, el centro de compras tiene estas dos actividades: emisión de órdenes de compra y selección de proveedores. Este coste de 14.250, ¿vale?, lo repartimos entre las dos actividades contempladas en este centro, 9.000 y 5.250. Ahora, tenemos los generadores, que son la variable, o es la variable que nos va a servir para poder imputar los costes de las actividades a los productos, en este caso a la compra de la leche. Bien, ¿qué vamos a hacer? Los generadores son número de órdenes de compra y tiempo de análisis. Tenemos 60 órdenes de compra y 7 unidades de tiempo, que no sabemos cuáles son porque no nos las dicen, 7 unidades de tiempo para seleccionar proveedores. Podemos calcular el coste por generador, es decir, cuál es el coste indirecto de una orden de compra. Pues, ¿qué haríamos? Dividimos 9.000 entre 60 y nos daría 150. Este es el coste por generador. Lo mismo hago con la selección de proveedores. ¿Cuánto, digamos, tiene de coste indirecto el tiempo de análisis? En este caso, pues si es una hora de tiempo de análisis, pues dividimos 5.250 entre 7, nos darían 750. Entonces, así tenemos los costes por cada generador. Y ahora lo que vamos es a este cuadro, este segundo cuadro. Como estamos hablando del coste de compra de la leche, vamos aquí a la columna donde tenemos esta materia prima. Tenemos aquí las actividades del centro de compras y nos dicen que de 60 órdenes de compra que hay, 50 los ha consumido la leche, y de 7 unidades de tiempo de análisis, 4 pues han sido para selección de proveedores de la materia prima leche. 54, los tomamos aquí como dato, 54. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el coste de los generadores consumidos por la materia prima leche? Pues cogemos el coste por generador y lo multiplicamos por los generadores consumidos y tendríamos, por ejemplo, 7.500 sería el coste indirecto de estos 9.000 de la actividad de emisión de órdenes de compra. De estos 9.000, 7.500, ¿vale?, han sido para la leche. Haríamos lo mismo con la selección de proveedores. Coste por generador 750 por generadores consumidos por la leche, 750 por 4, 3.000. Sumamos los dos importes y nos daría ya el coste indirecto de las actividades del centro de compras para la leche, 10.500. Es decir, de 14.250, 10.500 es coste indirecto para la materia prima leche. Lo sumamos al valor de la compra y tendríamos ya el coste completo de la compra de leche. Ahora, ¿qué hacemos? Como nos piden el coste unitario, cogemos ese coste de compra, 23.800, y lo dividimos entre el número de unidades, en este caso el número de litros que hemos comprado, que según el enunciado son 14.000 litros, nos daría un coste unitario de compra de leche de 1,70 unidades monetarias litro.
Tercera pregunta. El coste completo de compra de envases ha sido de... Es el mismo caso que el anterior. En el anterior teníamos que calcular el coste completo, el coste unitario de la materia prima de la leche. Ahora hacemos exactamente lo mismo con los envases. Entonces, el valor de la compra o el valor de adquisición sería 1.850 según el enunciado. Y ahora lo que hacemos es coger el centro de compras con sus actividades, el coste según las actividades, sus generadores, número de generadores, coste por generador, que ya lo hemos calculado en la pregunta anterior, y ahora sí, volvemos a coger el cuadro y vemos cuántos generadores han consumido los envases. En este caso serían 10 y 3. Lo tendríamos aquí. Envases ha consumido 10 órdenes de compra y 3 unidades de tiempo de análisis para la selección de proveedores. Pues entonces 10 y 3. ¿Cómo calculamos el coste del centro de compra para envases? Pues 150 por 10, 750 por 3, sumamos y este sería el coste indirecto de compras para los envases, que sumado al valor de adquisición de la compra nos daría el coste completo de compra de los envases, 5.600 unidades monetarias. Bien, pasamos a la pregunta 4. El coste de la leche incorporada como elemento del coste al coste de producción de la cuajada asciende a... Parece un trabalenguas, pero lo único que nos están diciendo es lo siguiente. Nos fijamos que lo que tenemos que calcular es un elemento de coste de la cuajada. ¿Qué elementos de coste tiene la cuajada? Vemos aquí en el esquema del proceso técnico que la cuajada consume leche y después tendrá los costes indirectos de cocido y coagulación. Bien, pues lo único que nos preguntan es el coste de la leche incorporada como elemento de coste no es más que el consumo de la materia prima leche. Para calcular el consumo de materia prima leche tenemos que hacer el inventario, que en este caso, según el enunciado, nos dicen que tanto la materia prima leche como los envases van bajo el método de valoración LIFO y el resto, queso sin curar y los productos terminados, bajo coste medio ponderado. Entonces, hacemos el inventario al LIFO. Tenemos estas existencias iniciales según los datos del ejercicio. Las compras, aquí vamos a poner los litros de leche que compramos al coste completo de compra y tendríamos este precio unitario. El consumo. ¿Cómo calculamos el consumo de leche? Bien, pues lo sabemos a partir de esta relación que ya nos viene en el enunciado al principio. Tenemos que a partir de 1 litro de leche tratada se obtienen 0,70 kilos de cuajada. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Si 1 litro de leche tiene 0,70 kilos de cuajada, ¿vale? Como hemos producido 10.000 kilos de cuajada, pues serán X litros de leche. ¿De dónde salen estos 10.500 kilos de cuajada? Pues en el apartado de producción, aquí nos dan ese dato. En el centro de cocido y coagulación se han producido 10.500 kilos de cuajada. Bien, pues entonces despejamos aquí la X y tendríamos 15.000 litros consumidos de leche. ¿Vale? Es importante en el esquema del proceso técnico ir poniendo las unidades que vamos calculando. Eso nos facilita después muchas cosas, muchos cálculos, ¿vale? Y es una visión de las unidades con las que vamos trabajando. En este caso tenemos litros, ahora tenemos kilos y al final vamos a acabar con piezas. Bien, pues entonces ya tenemos el consumo, 15.000 litros consumidos de leche. Bien, como es bajo LIFO, el último precio que entra es el primero que sale. Por tanto, salen los 14.000 litros que hemos comprado a 1,70 y después los 1.000 litros restantes hasta completar los 15.000 litros al siguiente precio hacia arriba, que sería 1,60. Bien, calculamos los importes, sumamos y este sería el consumo de leche, es decir, el coste de la leche incorporada como elemento de coste al coste de producción de la cuajada. Podríamos calcular las existencias finales, ¿vale? Existencias iniciales más compras menos consumo nos dan existencias finales. Lo podemos calcular así porque no hay diferencias de inventario. De todas formas, es un dato que no nos hace falta. Entonces, en el examen, pues simplemente llegamos hasta aquí y ya está. Y continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta 5. El coste completo de producción de la cuajada es el siguiente. Vamos a ver qué elementos de coste tiene la cuajada. Tiene el consumo de materia prima,
y los costes indirectos del centro de cocido y coagulación, que bajo el modelo ABC los hemos repartido entre las diferentes actividades que tenemos en este centro. Como no tenemos ningún producto más que salga de este centro, es decir, solo tenemos la cuajada, todos los elementos de coste que tenemos, es decir, consumo de materia prima, leche y los costes indirectos de aquí, son exclusivamente o los absorbe exclusivamente la cuajada. Por tanto, consumo de leche, que lo hemos calculado en el apartado anterior, es de 25.400, todo el consumo de leche como elemento de coste de la cuajada, y al igual el centro de cocido y coagulación tiene unos costes indirectos de 82.225, que lo podemos ver aquí en el cuadro de reparto, 82.225, o lo podemos ver también como actividades, la suma de ellas 82.225, pues este coste indirecto es única y exclusivamente elemento de coste de la cuajada. Por tanto, los sumamos y así tendríamos el coste completo de producción de la cuajada, 107.625 unidades monetarias. Pregunta 6. El coste unitario de producción del queso sin curar, redondeado con 3 decimales, ha sido de elementos de coste del queso sin curar. Vamos aquí, queso sin curar. ¿Qué elementos de coste tiene? Pues tendríamos el consumo de cuajada y los costes indirectos de moldeo y prensado. Nos ocurre lo mismo que con la cuajada. Sus elementos de coste son únicos y exclusivos de él, es decir, consumo de cuajada va exclusivamente para queso sin curar y los costes indirectos de moldeo y prensado pues también, porque no se reparten tanto el consumo como en los costes indirectos de este centro entre más de un producto. Por lo tanto, consumo de cuajada. El consumo de cuajada, en este caso, sería el coste que hemos calculado de producción de cuajada en el periodo, digo en la pregunta anterior, 107.625. ¿Y por qué? Porque el enunciado nos dice que la cuajada pasa directamente del centro de cocido al centro de moldeado. No hay inventario y todo el coste de la cuajada es consumo, en este caso, para el queso sin curar. Por lo tanto, lo pondríamos aquí, 107.625, y los costes indirectos de moldeo y prensado los recogemos de este cuadro, 53.025, que también está obviamente aquí, 53.025, repartido y dividido según las actividades de este centro. Bueno, pues entonces tendríamos en este caso 53.025, que lo sumamos a 107, nos daría 160.650. Como nos piden el coste unitario de producción, lo tenemos que dividir entre el número de unidades de queso sin curar, en este caso el número de kilos de queso sin curar que producimos. Esta información nos la da el enunciado. Tenemos aquí que en el centro de moldeado y prensado se han producido 10.500 kilos de queso sin curar. Por tanto, lo que hacemos es dividir entonces ese coste de producción entre el número de kilos y nos daría el coste unitario de producción, 15,3 unidades monetarias el kilo. Enunciado parte 2. Supongamos que el coste de producción del queso sin curar fuera de 210.000 unidades monetarias. A partir de ahora hay que trabajar con este dato de coste de producción que sustituye al calculado en la parte anterior. Pregunta 7. El coste del queso sin curar, incorporado como elemento de coste al coste de producción de quesos curados, asciende a... Nos tenemos que fijar que lo que nos preguntan es el elemento de coste de los quesos curados. ¿Qué elementos de coste tiene el queso curado? Pues el queso curado consume queso sin curar y después tenemos los costes indirectos del centro de salado más el consumo de envases. Entonces, lo único que nos está preguntando es cuál es el consumo de queso sin curar para producir queso curado. Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular el inventario de quesos sin curar para poder saber cuánto se consume por parte de cada uno de los productos terminados. El enunciado nos da una información muy importante, que es la equivalencia de los kilos que se trabajan en queso sin curar y las unidades que se trabajan con los productos terminados, que son piezas. Entonces el enunciado nos dice que una pieza
de queso curado equivale a 2 kilos de queso sin curar. Por lo tanto, como vamos a producir 2.000 piezas, pues serán X kilos de queso sin curar. Lo mismo con el semicurado. Una pieza implica 1 kilo de queso sin curar. Entonces, como producimos 5.000 piezas de queso, pues serán X kilos de queso sin curar. Entonces, ya sabemos entonces que 5.000 piezas de semicurado son 5.000 kilos de queso sin curar y 2.000 piezas de queso curado son 4.000 kilos de queso sin curar. Esta equivalencia la tenemos en el ejercicio, en el enunciado, en este apartado, producción del periodo, y aquí tenemos toda la producción del periodo se ha envasado y además los quesos se envasan en piezas de 1 kilo el queso semicurado y de 2 kilos el queso curado. Bien, entonces ya podemos incluir aquí las unidades con las que trabajamos. En queso sin curar son 5.000 kilos y 4.000 kilos, queso semicurado y queso curado, y en piezas son 5.000 piezas y 2.000 piezas. Como nos dicen que se envasa toda la producción, pues como hemos producido 5.000 más 2.000, 7.000 piezas, se envasan o se utilizan 7.000 envases. Bien, pero a lo que íbamos, tenemos que calcular el consumo, ¿vale?, de queso sin curar por parte del queso curado. Las existencias iniciales tendríamos la información que nos da el enunciado. Fabricación. Fabricamos 10.000 quesos sin curar, que ya lo tenemos aquí, ya utilizamos esta información en la pregunta anterior. ¿Qué vamos a tener como importe? Es decir, ¿cuál es el coste de fabricación del queso sin curar? Nos lo han cambiado como dato y tenemos que coger ahora este importe, 210.000. Si dividimos 210 entre el número de kilos que fabricamos de queso sin curar, tenemos el precio unitario. Vale, en este caso nos decían en el enunciado que el producto semiterminado y los terminados, método de valoración que utilizamos es coste medio ponderado. Bien, entonces lo que hacemos es calcular el coste medio ponderado, sería 19,198 y sabemos ahora cuál o qué cantidad de kilos de queso sin curar se consumen por parte del queso curado y semicurado. Lo tenemos aquí, 4.000 y 5.000 kilos de queso sin curar. Bueno, pues los valoramos al coste medio ponderado y tendríamos en este caso el consumo de queso sin curar por parte del queso curado, 76.792. Ya calculamos de paso el del queso semicurado porque puede ser que lo utilicemos en preguntas posteriores. Las existencias finales, igual que en los casos anteriores, al no haber diferencias de inventario, pues no hace falta que las pongamos. Pregunta 8. El coste de la actividad salado requerida para fabricar los quesos curados es de... La actividad salado. Pues la actividad salado, si cogemos esa información del cuadro, vamos a ir otra vez hasta el cuadro, actividad de salado. Actividad salado forma parte del centro de salado, maduración y envasado. Su coste es de 75.000 y el generador, horas máquina, 120 horas máquina. Bueno, pues vamos a ver en este caso, que nos dicen cuál es el coste de la actividad salado requerida para fabricar los quesos curados. Bien, para fabricar los quesos curados, bueno, cogemos salado. La actividad salado. Tenemos su coste de 75, generadores horas máquina, número de generadores 120. Calculamos el coste por generador, 75.000 entre 120, 625. Y ahora, como nos habla de quesos curados, pues vamos a ver cuántas horas máquina se han utilizado para, en este caso, salar los quesos curados. Nos dicen en el cuadro que han sido 45. Cogemos el coste por generador y lo multiplicamos por 45 y nos daría 28.125. Bueno, el resto de datos no nos hacen falta, para la siguiente pregunta. Pero en este caso, solo con este, ¿vale? Ya contestamos a la pregunta 8. Bien, pregunta 9. El coste de las actividades requeridas para fabricar los quesos semicurados es de... Bien, para fabricar los quesos semicurados, pues tenemos el centro de salado, es el centro de salado, maduración y envasado. Entonces, ahora, aparte del salado, tenemos que coger las otras dos actividades, que serían volteo de los quesos y tratamiento de las cortezas. Y en este cuadro, pues tenemos que ver los generadores, el número de generadores que consume el queso en cuestión. Bien, pues en este caso
Nos dice coste de las actividades requeridas para fabricar los quesos semicurados. Bien, pues tendríamos esto, en este caso, hasta aquí. Tendríamos la misma información que tenemos en el cuadro anterior, es decir, tenemos la actividad, el coste por actividad, generadores por actividad, número de generadores, coste por generador, dividiendo coste entre número de generadores y los generadores consumidos, en este caso por el queso semicurado, 75, 5000 y 5000. Bien, calculamos coste por generador por generadores consumidos y nos daría en este caso la suma de ellos, 74.625, que sería el coste de las actividades requeridas para fabricar los quesos semicurados, 74.625. Pregunta 10. El coste completo unitario de producción de quesos semicurados, redondeado con 3 decimales. Bien, ¿cuál es el coste completo, primero, de producción? ¿Qué elementos de coste tienen los quesos semicurados? Si vamos al proceso, al esquema de proceso técnico, los quesos semicurados tienen como elemento de coste el consumo de queso sin curar, el consumo de envases y los costes indirectos que haya en el centro. Bien, pues entonces vamos calculando. El consumo de queso sin curar, tenemos el inventario que lo hemos calculado en la pregunta 7. Consumo de los semicurados, 95.990. Lo ponemos aquí. Los costes indirectos del centro de salado, maduración y envasado, los hemos calculado en la pregunta 9, 74.625. El consumo de envases, necesitamos hacer el inventario de envases. En este caso ni eso porque no hay existencias iniciales, las compras son de 7.000 según el enunciado y el consumo, ¿cuántos envases consumimos? Pues tantos como producción tenemos. 5.000 piezas de queso semicurado, 2.000 piezas de queso curado, son un total de 7.000 envases. 2.000 y 5.000, 7.000. Todo lo que hemos comprado de envases se ha consumido, por lo tanto no hay existencias finales y el consumo está valorado al precio que tenemos en la compra. Por lo tanto, consumo de envases, en este caso para quesos semicurados, sería de 4.000. Y ahora hay que tener cuidado con lo que dije al principio. Si en la información que tenemos acerca de las existencias iniciales o las existencias finales tenemos existencias en curso, tenemos que incluirlas como elemento de coste. Las existencias iniciales en curso sumadas y las existencias finales en curso restadas. ¿Por qué? Porque la variación de existencias, que sería la diferencia entre las dos, marca también la producción, parte de la producción que se ha terminado. Por lo tanto, es elemento de coste del queso semicurado. 15.125 que nos la darían aquí en el enunciado al principio. Aquí lo tenemos subrayado, quesos semicurados 15.125. 15.125, sumamos entonces estas cuatro cantidades, nos daría un coste completo de producción de 189.740. Al pedirnos el coste completo unitario, lo dividimos entre el número de piezas de quesos semicurados que hemos producido, que son 5.000, y nos daría 37,948. Enunciado parte 3. Supongamos que el coste de producción de quesos semicurados fuera de 170.000 unidades monetarias y que el coste de producción de quesos curados fuera de 111.600 unidades monetarias. Nos cambian entonces los datos respecto al coste de producción de nuestros productos terminados. Pregunta 11. El coste de las actividades requeridas para vender los quesos semicurados asciende a... No tenemos más que coger el centro de ventas, ver qué actividades se han clasificado en el centro de ventas, son emisiones de órdenes de venta y análisis de la competencia. El coste de cada una de ellas, ¿vale? La suma de las dos nos da el coste del centro de ventas, los generadores que se utilizan para cada una de las actividades, en este caso número de órdenes de venta y horas hombre. El número de generadores de estos... El número de generadores que tenemos, número de órdenes de venta y horas hombre, es decir, tenemos 90 órdenes de venta y 6 horas hombre dedicadas al análisis de la competencia. Coste por generador, pues lo que hacemos es coger el coste, dividirlo entre el número de generadores y tenemos el coste por generador. Y ahora, como estamos hablando de los quesos semicurados, vamos a ver cuántos generadores ha consumido el queso semicurado. Es decir, de estas 90 órdenes de venta, ¿vale?
40 se han utilizado para vender los quesos semicurados y de estas 6 horas hombre, 2 se han utilizado para analizar la competencia en cuanto pues, a los quesos, al producto queso semicurado. Si multiplicamos ahora el coste por generador por los generadores consumidos, nos daría el coste del centro de ventas para los quesos semicurados. Sumamos las dos cantidades y aquí tendríamos coste de las actividades requeridas para vender los quesos semicurados, en este caso 7.280 unidades monetarias. Pregunta 12. Coste final de los quesos curados ha sido de... El coste final está formado por el coste de ventas o ventas a precio de coste, como queréis llamarlo, más el coste indirecto del centro de ventas. Como en el caso anterior, el centro de ventas lo dividimos en actividades, tenemos aquí el coste, generadores, número de generadores, el coste por generador, hasta aquí fue lo que calculamos en la pregunta 11 y ahora tenemos que saber cuántos generadores ha consumido el producto quesos curados. En este caso de 90 han sido 50 y de 6, 4. Multiplicamos por el coste por generador y nos va a dar el coste del centro de ventas para los quesos curados, 11.050. Así tenemos el coste indirecto del centro de ventas o el coste indirecto de las actividades del centro de ventas que sumados nos da el coste del centro de ventas. Bien, que serían 11.050. Para calcular el coste de ventas necesitamos hacer el inventario de, en este caso, el queso curado. A coste medio ponderazo tendríamos existencias iniciales, según los datos del enunciado. Fabricación, fabricamos 2.000 piezas de queso curado. ¿A qué coste? A 111.600, que nos lo da en este nuevo enunciado. 2.000, ¿de dónde lo sacamos? Lo tenemos aquí, son 2.000 piezas de queso curado. Y, ¿qué más? Vale, las ventas también según enunciado nos dicen que se venden 1.900 quesos curados. Calculamos el coste medio ponderado, nos daría 55,75 y estas serían las ventas a precio de coste. Existencias finales, igual que en el resto de inventario, no hace falta calcularlas por no haber diferencia de inventario. Entonces sumamos el coste de ventas y el coste indirecto del centro de ventas, nos daría 116.975. Este sería el coste final de los quesos curados. Pregunta 13. Resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes ha sido de... Bien, para calcular el resultado de explotación necesitamos los ingresos por ventas y el coste final de cada uno de los dos productos y después sumar los importes de los dos para saber cuál es el resultado global a nivel de empresa. Entonces, los ingresos por ventas nos los va a dar el enunciado como dato, son 312 para el queso semicurado, 171 para el queso curado. Y el coste final, pues en este caso lo hemos calculado en la pregunta 12, el coste final de los quesos curados. Tendríamos que hacer lo mismo con los quesos semicurados. Para los quesos semicurados necesitamos el coste de ventas, que lo tenemos calculado aquí en el inventario, 175.760, y le añadimos el coste indirecto de las actividades del centro de ventas, que en este caso serían 7.280. Bien, así tendríamos ya todos los datos. Coste final del queso semicurado, coste final del queso curado. ¿Vale? Restamos ambas cantidades, nos daría el resultado de explotación 128.960, 54.025 y el total, la suma de los resultados de los dos productos, nos daría 182.985. Ahora es el momento de coger las actividades a nivel de empresa y que no forman parte, no intervienen en el coste de los productos, según el modelo ABC, que serían los costes del centro de administración, de las actividades del centro de administración. En este caso, a nivel global, pues serían de 4.500. Entonces, ¿qué hacemos? Al resultado de explotación le restamos los 4.500 y tendríamos el resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes, 178.485. Destacamos el coste de las actividades a nivel de empresa en rojo para que no nos olvidemos de que hay que restarlo para obtener el resultado de explotación. Pregunta 14. El resultado analítico de la contabilidad de costes es... Bien, para llegar al resultado analítico en la contabilidad de costes vamos a partir del resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes, es decir, el resultado según los criterios que marca la contabilidad de costes, es decir, 178.485.
Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener en cuenta todas las diferencias de criterios que hemos ido viendo en la contabilidad de costes y en la contabilidad financiera. Cada una de ellas utiliza diferentes partidas de gastos e ingresos en la contabilidad financiera y costes e ingresos en la contabilidad de costes. Y lo que queremos ahora es llegar o conciliar las dos contabilidades, de manera que la contabilidad de costes llegue al mismo resultado que figura en la contabilidad financiera dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, partiendo del resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes, vamos a hacer una serie de ajustes, ¿vale? Para conseguir que la contabilidad de costes tenga en cuenta o coincida con el resultado que marca la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a seguir este cuadro que tenemos aquí. ¿Cuáles son los motivos de diferencias de incorporación que han ido surgiendo a lo largo del ejercicio? Pues primero tenemos aquí la pérdida por deterioro. La pérdida por deterioro de créditos comerciales es un gasto que no es un coste. Entonces, la contabilidad financiera, cuando ha calculado su resultado, diferencia entre ingresos y gastos de explotación, pues cuando ha calculado su resultado, lo que ha hecho es restar esos 2.400. Sin embargo, la contabilidad de costes no considera las pérdidas por deterioro como un coste, entonces no lo ha restado. Como lo que queremos es llegar a la contabilidad financiera, partiendo de la contabilidad de costes, lo que vamos a hacer es lo mismo que hace la contabilidad financiera. Es decir, si lo ha restado, pues ahora en la contabilidad de costes vamos a hacer un ajuste restando esto tal cual nos marca la contabilidad financiera. La retribución de capital propio es un coste que no es gasto en la contabilidad financiera. Por lo tanto, la contabilidad financiera no lo ha tenido en cuenta como un gasto, no ha puesto nada. Sin embargo, la contabilidad de costes sí que lo ha restado, son 2010. Como tenemos que igualarnos a la contabilidad financiera, si la contabilidad de costes lo ha restado, ahora lo vamos a tener que sumar. ¿Para qué? Para neutralizar esta resta y que figure cero, exactamente lo mismo que la contabilidad financiera. Lo mismo con la diferencia de amortización. La contabilidad financiera ha registrado menos amortización que la contabilidad de costes, según lo que nos ha mostrado el enunciado. En este caso son 3.300 euros más que la contabilidad de costes ha restado como amortización. Y sin embargo, ese importe no lo ha tenido en cuenta la contabilidad financiera en sus gastos. Entonces, si la contabilidad financiera no lo ha tenido en cuenta y la contabilidad de costes sí, como nos tenemos que igualar a la contabilidad financiera, ¿qué hacemos? Pues esta resta la sumamos y así nos quedamos a cero. Entonces, si hacemos todas estas operaciones, lo que tenemos es lo mismo que tiene la contabilidad financiera. Bien, este esquema, digamos, de esta forma de entender cómo se calculan las diferencias de incorporación, lo trasladamos, esto de aquí, lo que son los apuntes en azul, lo trasladamos a este cuadro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Las pérdidas por deterioro se llaman en contabilidad de costes cargas no incorporables. Hemos hecho un ajuste de 2.400 en negativo. La retribución de capital propio se llama elementos supletorios incorporados, hemos hecho un ajuste de 2010 sumando. Y las diferencias de amortización se llaman diferencias en importes, pues hemos hecho un ajuste de 3.300 en positivo. Hacemos esta cuenta, nos daría un saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividades ordinarias de 2.910. Esto lo sumamos, en este caso porque tiene saldo positivo. Si hubiera saldo negativo como consecuencia de estas operaciones, pues lo que haríamos sería restarlo. Pero en este caso, ¿lo sumamos a qué? Al resultado de explotación con criterios de la contabilidad de costes. Es decir, esto más el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividades ordinarias nos va a dar el resultado analítico de la actividad ordinaria. Ahora vamos a tener en cuenta todas aquellas diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria. Y vamos a verlo también en este esquema. Teníamos dos diferencias. La indemnización por despido, que es un gasto que no es coste. En este caso, la contabilidad financiera lo ha restado como gasto. Sin embargo, la contabilidad de costes no lo hace. Menos 12.950, que ahora lo tenemos que restar. ¿Para qué? Para igualar las partidas que está restando la contabilidad financiera. El beneficio por la venta de la maquinaria, exactamente igual. En este caso es un ingreso. La contabilidad financiera lo ha computado en su resultado como un ingreso, es decir, que lo ha sumado. La contabilidad financiera
la contabilidad de costes no lo tiene en cuenta como un ingreso para calcular su resultado. Solo hemos cogido los ingresos por ventas. Entonces, como no lo ha tenido en cuenta y la contabilidad financiera sí que lo tiene, pues lo vamos a sumar. Entonces, hemos hecho estos dos ajustes, negativo y positivo. Pues ahora lo trasladamos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de naturaleza ajena y extraordinaria? Pues vamos a coger las cargas ajenas y extraordinarias, que sería la indemnización por despido, por menos 12.950, y vamos a tener en cuenta los ingresos ajenos y extraordinarios, que sería el beneficio por la venta de maquinaria, por 9.500 en positivo. Calculamos esta cuenta y lo que nos daría es el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de naturaleza ajena y extraordinaria, menos 3.450. ¿Qué hacemos? Cogemos el resultado analítico de la actividad ordinaria y le restamos estos 3.450. Y vamos a añadir otro dato más, que es, en este caso, las pérdidas por operaciones interrumpidas, que se meten siempre en esta cuenta, el saldo sobre pérdidas y ganancias. Si es una pérdida, lo vamos a poner en negativo; si es un beneficio, lo ponemos en positivo. Es una cantidad que la contabilidad de costes no lo va a considerar ni como beneficio ni como pérdida. Pero como la contabilidad financiera sí que lo tiene en cuenta, en este caso, como es una pérdida, que lo tenemos en el enunciado, pérdida por operaciones interrumpidas, como la contabilidad financiera lo ha restado, pues ahora la contabilidad de costes tiene que hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces, cogiendo el resultado analítico de la actividad ordinaria y restando estos dos importes, tenemos por fin el resultado analítico de la contabilidad de costes, 174.445. Y así se acabó pues este examen sobre el modelo ABC. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado este vídeo, te haya resultado útil y no olvides que puedes suscribirte a mi canal, dejar un comentario o darle al me gusta. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.